Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado muchísima expectativa y, francamente, un poco de confusión. Vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos mantienen pegados a las noticias. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, parece que ha decidido confesar todo. Y cuando digo todo me refiero a las verdades detrás de sus relaciones, especialmente las que involucran a dos nombres que han dado mucho de qué hablar, Demet Özdemir y Diletta Leotta. Así que si están listos para descubrir qué hay de cierto en todos estos rumores y para escuchar, quizás, la verdad al descubierto, quédense conmigo. Y antes de empezar con esta bomba de información, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que formen parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Can Yaman es una figura que genera pasiones, eso es innegable. Desde que saltó a la fama con producciones como Erkenzikus, su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a ser un ícono internacional. Pero junto a la fama, como suele suceder, viene el escrutinio público, y más aún cuando se trata de su vida amorosa. Y es que, seamos sinceros, nos encanta saber un poquito de la vida privada de nuestras celebridades favoritas. En este caso particular, las dos mujeres que han estado más ligadas a él en el ojo público son, sin duda, Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkenzikus, y la deslumbrante presentadora italiana Diletta Leotta. Las historias sobre sus supuestas relaciones han sido un auténtico torbellino mediático. Primero hablemos de Demet Özdemir. Ustedes recordarán perfectamente la química que irradiaban en pantalla. Era palpable, eléctrica. Y por supuesto esa conexión en la ficción rápidamente traspasó las cámaras para muchos de sus fans. Se especuló muchísimo sobre si lo que vivían en Erkenzikus era solo actuación o si realmente existía un romance entre ellos. Los rumores eran constantes, las fotografías de encuentros, los gestos de complicidad, todo alimentaba la idea de que eran pareja. Y la verdad es que para muchos, esta pareja era el sueño hecho realidad, la confirmación de que el amor de película existía. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos, al menos no en el momento más álgido de esos rumores. Siempre se mantuvieron en esa ambigüedad que a veces es más emocionante que la certeza. De hecho, tiempo después surgieron informaciones que sugerían que habían tenido un breve romance que terminó de forma amistosa, pero la marea de especulaciones nunca se disipó por completo. La imagen de Can y Demet como pareja sigue muy grabada en la memoria de muchos seguidores, y es que ¿quién no se enamoró de la historia de amor de Sanem y Can? Pero el mundo de Can Yaman no se detuvo ahí, ni mucho menos. De repente las miradas se posaron en Italia, y el nombre de Diletta Leotta empezó a sonar con fuerza. Diletta, una figura mediática en Italia, conocida por su belleza y su trabajo en el deporte, se convirtió en el centro de atención al ser vinculada sentimentalmente con Can. Las imágenes de ellos juntos paseando por Roma, disfrutando de cenas, alimentaron aún más las conjeturas. Y aquí la cosa se puso un poco más intensa. Se habló de un romance apasionado, de una relación que parecía consolidarse. De hecho, llegaron a verse anillos de compromiso, o al menos eso se rumoreaba, lo que hizo pensar a muchos que la boda estaba a la vuelta de la esquina. Imagínense el galán turco conquistando a la deslumbrante italiana. Era una historia digna de una telenovela, ¿verdad? Pero como suele pasar en estos casos, las relaciones entre figuras públicas son un campo minado. Y la de Can y Diletta tampoco estuvo exenta de altibajos y, finalmente, de una ruptura que también generó muchísimas preguntas. Y es aquí donde entra el todo del que hablábamos al principio. ¿Qué es lo que Can Yaman ha decidido confesar? Parece que tras un tiempo de silencio o de declaraciones ambiguas, el propio actor ha sentido la necesidad de aclarar las cosas, de poner las cartas sobre la mesa y de poner fin a tantas especulaciones. Según lo que se ha estado comentando y filtrando, Can Yaman habría estado hablando, quizás en alguna entrevista reciente o en alguna declaración para la prensa, sobre sus relaciones, y en particular sobre Demet y Diletta. Y lo que estaría revelando no es solo un simple sí, salí con tal persona, sino que estaría profundizando en los motivos de las rupturas, en los sentimientos involucrados, y sobre todo, en cómo el escrutinio público afectó esas relaciones. Una de las cosas que más se rumorea es que Can Yaman estaría confesando que si bien hubo cariño y momentos ESP,
Eciales con ambas, el hecho de ser una figura pública tan expuesta dificultó enormemente el poder mantener una relación estable y privada. Imaginen la presión de cada paso que dan, de cada fotografía que se toma, de cada comentario en redes sociales. Es como vivir bajo un microscopio constante. Él estaría explicando, según se dice, que intentó dar lo mejor de sí en ambas relaciones, pero que la constante atención mediática, las noticias que a veces distorsionaban la realidad y la falta de privacidad jugaron en contra. Sería como decir, queríamos que funcionara, pero el circo mediático era demasiado. Además, se comenta que Khan estaría reconociendo que quizás, en su momento, no supo gestionar tan bien la atención que generaba. Quizás se dejó llevar por el momento por la intensidad de las relaciones, sin ser del todo consciente de las consecuencias que tendría para su vida privada y para las personas que lo rodeaban. Estaría admitiendo que la fama tiene un precio, y ese precio a veces es la intimidad y la tranquilidad de poder vivir un amor sin presiones externas. Y sobre Demet Özdemir, se dice que Can Yaman estaría confesando que la conexión que tenían era muy especial, muy genuina. Que se entendían a un nivel muy profundo, probablemente por haber compartido la experiencia del gran éxito de Erkencikus juntos. Pero que precisamente por ser esa conexión tan fuerte y la serie tan popular, la presión por confirmar una relación era inmensa, y quizás eso mismo terminó por ser un obstáculo. Él podría estar reconociendo que la intensidad de los fans y las expectativas creadas hicieron que la relación, de haber existido más allá de la amistad, se volviera insostenible en el plano público. En cuanto a Diletta Leotta, las confesiones irían un poco más allá. Se habla de que Can estaría reconociendo que la relación con Diletta fue muy intensa y apasionada, una especie de fuego de artificio que cautivó a muchos. Sin embargo, también estaría admitiendo que las diferencias culturales, los estilos de vida, y quizás la dificultad de compaginar sus carreras tan demandantes y mediáticas, terminaron por pasar factura. Él estaría revelando que a pesar del cariño y la atracción, no encontraron la manera de hacer que funcionara a largo plazo, y que la presión de los medios italianos, que seguían cada uno de sus movimientos, tampoco ayudó a calmar las aguas. Lo más intrigante de estas supuestas confesiones es que Can Yaman estaría abordando no solo los hechos, sino también los sentimientos. Estaría hablando de su propia experiencia, de cómo se sentía él en medio de todo ese torbellino, de la dificultad de separar la vida profesional de la personal, y de la búsqueda de una relación que sea genuina y no solo un producto de la prensa. Sería una especie de redención mediática, donde él intenta recuperar el control de su narrativa personal, de su imagen, y de cómo quiere ser visto en el plano amoroso. Es importante recordar que hasta que estas confesiones no sean oficiales y verificadas por fuentes fiables, todo esto se mantiene en el terreno de las especulaciones y los rumores que circulan en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, el hecho de que la noticia esté resonando con tanta fuerza sugiere que hay algo de verdad en ello. Los fans de Can Yaman y de las producciones en las que ha participado, están ansiosos por saber la verdad, por tener un poco de claridad en este mar de chismes y conjeturas. Estas declaraciones, si se confirman, podrían ser un antes y un después en la percepción pública de Can Yaman. Podría humanizarlo aún más, mostrando que detrás del galán de telenovela, hay un hombre que también lidia con las complejidades del amor, de la fama y de las relaciones en un mundo tan expuesto. Podría ser un mensaje para otros artistas y figuras públicas sobre la importancia de la privacidad y de cómo gestionar la atención mediática. Y es que, amigos, el amor en la era de las redes sociales y la prensa del corazón es una batalla constante. Las celebridades no solo tienen que lidiar con sus propios sentimientos y dinámicas de pareja, sino también con la opinión de miles, a veces millones, de personas que creen tener el derecho de opinar sobre sus vidas más íntimas. Can Yaman, con su carisma y su fama, es un claro ejemplo de esto. Su vida amorosa se ha convertido en un espectáculo público, y ahora, parece que él mismo está tomando las riendas para contar su versión de los hechos. Así que, mis queridos espectadores, esto es lo que se está diciendo sobre las supuestas confesiones de Can Yaman. Una historia que involucra a Demet Özdemir y Diletta Leotta, y que promete arrojar luz sobre las verdades ocultas detrás de sus relaciones. Estaremos muy atentos a cualquier nueva información que surja al respecto. Pero por ahora, tenemos una idea más clara de lo que podría estar revelando el actor. En resumen, hemos hablado de la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir, de la pasión que generó su supuesta relación, y de cómo la fama pudo haber afectado esa conexión. Luego nos sumergimos en la etapa italiana con Diletta Leotta, las especulaciones de compromiso y la eventual ruptura,
y cómo las presiones mediáticas pudieron haber jugado un papel crucial. Y finalmente hemos explorado la posibilidad de que Can Yaman esté confesando la dificultad de mantener relaciones en un mundo tan expuesto, y cómo su fama ha sido tanto una bendición como una carga en su vida amorosa. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman realmente ha decidido confesar todo? ¿Qué opinan de la influencia de los medios en las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, denle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. No olviden compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más secretos al descubierto. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.